Hoy quiero continuar el tema que se abrió el domingo acerca de la victoria de Cristo sobre Satanás. Y la idea principal que quiero dejarle claro es que Satanás pelea contra tu alma, pero Cristo te da la victoria. En primera instancia, quiero dejar claro esto una y otra vez. Satanás está en contra tuya y está peleando contra ti y contra tu alma. En Judas capítulo 1, versículo 9, se nos presenta un tema interesante que ni los más estudiosos pueden dar datos conclusivos acerca del tema. Pero así dice la palabra: Judas, hermano de Jesús. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amado hermano, ese versículo tiene el suficiente contenido para estar el resto de la noche nada más en él. Lo primero que se nos presenta dice: pero cuando el arcángel Miguel. Dios tiene su propio ejército con él. Un ejército incontable. Y no estamos hablando solamente de los discípulos de Jesús, que somos también del arma de Dios, sino que estamos hablando de todos los hijos de Dios que son ángeles en los cielos. Ese ejército de Dios pelea sus batallas. Cuando Jesús cuando Jesús dialogaba con sus enemigos, dice: no sabe que yo puedo orar ahora al Padre y Él me enviaría legiones de ángeles. Cuando leemos Apocalipsis, dice que el número de ellos era incontable, no solamente de la multitud que había creído, sino de los ángeles que estaban a servicio del Señor. El Señor tiene su ejército. En ese ejército, Él también tiene grados de autoridad. Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines. Yo no tengo todos esos datos bien claros, pero allí está su ejército y rangos de autoridad y de poder. Ese ejército funciona bien y está organizado y pelea las batallas del Señor. Dentro de ellos hay alguien llamado Miguel, que lo vamos a ver en la Biblia una y otra vez, sobre la identidad de quién es Miguel y si Miguel es un nombre propio, también es otro tema de discusión. Pero ahí tenemos un personaje de autoridad, arcángel del ejército de Dios, y está en una batalla. ¿Con quién él está disputando? ¿Con quién él está forzajeando? ¿Con quién él está enfrentándose? Dice: con el diablo. La palabra diablo es acusador y no es un nombre propio, sino un sustantivo. Se está describiendo más el oficio que un nombre de la persona. Por tanto, allí está hablando de un acusador. Ese acusador, diablo, siempre lo identificamos con Satanás, y otro nombre de Satanás es, muy bien, Lucifer. Ellos estaban disputando por algo muy curioso, y era el cuerpo de Moisés. ¿Dónde tuvo esa discusión? ¿Dónde tuvo ese enfrentamiento? ¿En qué lugar? ¿En qué momento del tiempo se tuvo? No hay más detalles, esta es la única mención que hay de ello, pero algo así, parece que luego de la muerte de Moisés, que fue solitaria, recuerden, en el monte, Mandy, ayúdame, ¿dónde murió Moisés? Lo cogí fuera de base. Búsquenlo, que no te lo voy a dar la tareita tan fácil. Ellos, después de haber dicho: ven acá, sube al monte, y allí murió él mirando la tierra prometida. Luego que él murió, ellos están disputando el cuerpo. La forma en que muere Moisés parece ser que estratégicamente Dios quiere reservar ese cuerpo en desconocimiento de los hombres para que nunca lo adoren y lo veneren. Eso no lo dice la Biblia, pero es una conclusión plausible, en que el Señor dice: ven acá, te voy a mostrar
aquí vas a descansar conmigo, tú vas a venir conmigo. Recuerde que Moisés regresa en Mateo capítulo 16, recientemente lo leímos, y conversó con Jesús, así que Moisés está vivo, él vive, pero su cuerpo él lo pone en un lugar donde nadie lo iba a conocer. Descansó ahí con él. Pero entonces Satanás, por alguna razón, no lo dice la Biblia, está disputando por ese cuerpo. Como que quizás quiere darlo a conocer, como quizás quiere sacarlo a la luz, o no se dice qué, pero allí está disputando por el cuerpo. Ahora, el arcángel viene a oponérsele. Ahora, aquí hay algo curioso. Aunque el Señor es todopoderoso, Él da lugar a la batalla. Es decir, el Señor tiene tanto poder que Él, si quiere, no da lugar ni para que se dé una batalla. ¿Lo creen? Él tiene tanto poder que Él pudiera no dar ni tiempo a la discusión. Simplemente es no y no. Pero soberanamente, Él da lugar a la batalla. No me pregunten por qué. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, dice que Daniel estaba orando y ayunando, pidiendo iluminación del Señor, sabiduría de Dios, para entender mejor las profecías y su cumplimiento. Y dice que vino el ángel y le dijo a Daniel: desde el primer día que propusiste en tu corazón orar al Dios del cielo, yo fui enviado con la respuesta, pero se me opuso príncipe de Persia. Entonces ese príncipe de Persia es una potestad del diablo que también se le opone a los propósitos de Dios. Entonces soberanamente Dios da lugar a que ocurra la batalla, la oposición, porque Él tiene un propósito con eso también, y deja que el diablo se le oponga. Y en esa oposición se da a la luz este tema, el arcángel Miguel disputando por el cuerpo de Moisés con el diablo. Ahora, la manera en que el arcángel Miguel afronta la situación con Satanás nos da a nosotros también un ejemplo de cómo deberíamos hacerlo nosotros. El tema en Judas es que algunos no conocen, ni tienen discernimiento espiritual, ni madurez espiritual, ni tienen comprensión espiritual para saber qué es el diablo, qué son las potestades espirituales, y aún así se la pasan profiriendo maldición. Es como el caso de los hijos de Seba, que en el tiempo de los hechos, tenían unos hijos que estaban sacando demonios, y dice, por Cristo a quien Pablo predica. Los demonios que le dijeron: a Cristo conocemos, a Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, hay personas que se la pasan diciendo y jugando y entrometiéndose con cosas que no conocen. Entonces, Judas, ese es el contexto de Judas. Judas dice: ni aún el arcángel Miguel, con toda su autoridad y con todo su respaldo divino, se lanza, está profiriendo maldiciones contra Satanás, sino que se respalda en el nombre de Jehová, y él dice: que el Señor te reprende. Es decir, no es ni tan siquiera yo te reprendo, o sabes qué, tú no tienes poder, no se le enfrenta, sino que se le enfrenta en el nombre del Señor. Este pasaje para mí es clave en todas las cosas que les he mencionado, para decirnos, si Satanás se le está oponiendo a un ángel, ¿usted cree que no se le opone a usted? ¿Usted no piensa que en su casa se le mete el enemigo para hacer allí una candela? ¿O tú no piensas que estás en un viaje y el viaje se te vuelve un rollo porque el enemigo puede estar allí? Porque tú tienes planes para un viaje misionero, tienes planes para consagrar algo al Señor, y tienes planes para que este tiempo sea de Dios, y cuando tú estás acercándote a la fecha de que esto es para Dios, se te empieza a revolver las cosas. Amado hermano, el diablo, Satanás, se pelea por tu alma. El otro pasaje que puedo mencionar es Zacarías capítulo 3. En Zacarías capítulo 3 hay un personaje que tampoco se conoce mucho, y es el sacerdote Josué. El sacerdote Josué es como una visión que tiene el profeta Zacarías, donde está en esa visión el sacerdote Josué. No se sabe bien, por lo menos yo no lo sé. Si usted tiene ese dato, me lo puede dar.
si era un personaje real o si era alguien que estaba tipificando al pueblo de Israel. Pero ahí hay un personaje, Josué, función sacerdote. ¿Qué hacía Satanás? Estaba el Señor, Josué y Satanás. Satanás estaba acusando a Josué delante del Señor. Ahora, la manera en que describe Zacarías al sacerdote tiene mucho para decirnos nosotros. Dice que sus ropas estaban sucias. La Reina Valera 60 usa la palabra inmunda, pero la cuestión es que no estaban limpios. Nosotros sabemos que para oficiar en el templo el sacerdote debe estar pulcro, santo, limpio, lejos de toda impureza. Pero este sacerdote en el momento estaba sucio. Lo que pudiera ser interpretarse de que Satanás tenía razones, si tomamos su vestidura como una metáfora de su carácter, quizás tenía razones para acusarlo delante del Señor. Ahora, la respuesta de Dios está llena de gracia. Y el Señor le dice, este es un carbón rescatado del fuego. Amado hermano, si pensamos con el pueblo de Dios, cuando peca, las vestiduras, que es su carácter, se hace impuras. Y siempre la impureza o el pecado, ¿qué es lo que atrae del Señor? Disciplina, ira. Y la disciplina y la ira en la Biblia una y otra vez es representado con fuego. El ardor, por ejemplo, de su ira. Entonces el Señor dice, este es un carbón rescatado del fuego. ¿Qué está hablando? De que aunque pudiera tener decisiones que lo llevaron a ser juzgado y sufrir consecuencias, el Señor vino por su siervo para rescatarlo y dio una orden. Dijo, tomen sus ropas, cámbienselas, pónganle vestiduras nuevas y limpias. Es algo parecido a como Dios trató con Isaías en aquella visión en el templo. Él dijo, yo estoy muerto porque yo soy pecador. Yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó un carbón, lo puso sobre sus labios y dice, esto tocó tus labios y fuiste limpio. Amado hermano, ninguno de nosotros, ni el mejor vestidito, tiene vestidura blanca por sí mismo. Si no es que el Señor viene por nosotros y nos rescata de la ira venidera, del juicio prometido en su justicia, ninguno de nosotros pudiéramos estar hoy en su presencia. Pero veamos esto. En Zacarías 3 es el acto redentor lleno de gracia del Señor, quien rescata en la visión a Josué de las acusaciones que pudieran ser real delante de Dios. Amado hermano, este es el trabajo. Mira, en esto se graduó el enemigo con título de oro. En acusar. Acusar, acusar y acusar. Lo vamos a ver en todos los pasajes hasta Apocalipsis. Él es el acusador nuestro y de nuestros hermanos. ¿Y sabe qué? Le damos razones, pero el Señor tiene la suya y viene por nosotros. Cuando nosotros llegamos a Crónica, en Crónica dice capítulo 21, versículo 1. ¿Qué pasaje tan interesante? Capítulo 21, versículo 1. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Vamos a ver qué es lo que hay en primer plano, en el mundo físico. Está David en una etapa de clima de triunfo, lo suficiente como para que él se sintiera fuerte y realizado en sí mismo. Y dice, ¿sabes qué? Voy a contar con cuánta gente puedo enfrentar al enemigo que venga. Debemos saber que en 1 Samuel, capítulo por allá, por el 15 al 17,
ese mismo muchachito, siendo un adolescente, se estaba enfrentando contra un Goliat que era mucho más grande y mucho más fuerte y mucho mejor armado y con mejor experiencia que él. ¿Y qué hizo él? En el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo a ti. Ahora, ya maduro, establecido, exitoso, con nombre, dice, voy a ver con cuánta gente cuento. ¿Qué pensamiento, Entonces dice la Biblia que fue Satanás quien indujo a David a hacer el censo. La gracia de Dios fue tremenda porque allí tenía un Joab que se le opuso, porque como leíamos en Corintios, Dios es fiel y juntamente con la tentación nos da la salida. Y allí hubo un enviado de Joab. Ese general le dijo, Señor, lo que tiene, que el Señor te lo multiplique más. Pero ¿por qué ese pensamiento? Más adelante en la historia, en el capítulo 21, nos está diciendo que a Joab era aborrecible ese pensamiento de poner su confianza en los hombres con los que tenía y no en el Señor. De hecho, él no terminó ni de contar las tribus porque era difícil seguir adelante con una orden del rey cuando sabía que se le oponía a Dios. Y a Dios tampoco le gustó. Y vino el juicio. Dios le dio 3 alternativas de juicio a David. David escogió por 3 días de pestilencia en manos del Señor. Llegando al final de esa jornada de juicio, él presenta un sacrificio en la hacienda de Araúna y allí se para el juicio de Dios. Pero ¿cómo comienza todo? Con un Satanás que viene al ungido y le susurra algo al oído. ¿Por qué tú no cuentas? Vaya, no por nada, para que estés más seguro. Amado hermano, a veces Satanás se nos enfrenta, se nos encara y sentimos su peste, la peste cochina de su aliento ahí cercano. Pero otras veces simplemente viene como un susurro. ¿Por qué no has considerado? Y a veces esos susurros a nuestros oídos los confundimos con pensamientos personales. De tal manera que si tú no tienes discernimiento espiritual, tú no sabes distinguir si es un pensamiento que te vino o es el enemigo que te está susurrando. Lo cual nos debe llamar a nosotros a la alerta. Si David, siendo David, se indujo a una desobediencia tal por simplemente un pensamiento, debemos cuidar nuestros pensamientos porque allí es donde se da la batalla por nuestra alma. Vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1 tiene 2 encuentros que son muy elocuentes acerca de la actividad satánica. En el capítulo 1, versículos del 6 al 12, nos dice que llegó el día en que los hijos de Dios habían de presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. En los salmos y también algún profeta más que otro, además de Job, los ángeles son llamados hijos de Dios. No engendrados, sino por creación. Vienen de la mano de Dios. Dios le dio la existencia. Satanás, antes de ser el perverso Lucifer, era el luminoso Lucifer. Y él también era un ángel. No se nos dan muchas explicaciones cómo se coló Satanás en la reunión. Pero allí está, lo da por un hecho. Vinieron los ángeles, allí estaba Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde viene? Ahora déjame decirle que la manera en que está respondiendo Satanás desde que abre la boca es de una arrogancia indescriptible. Miren cómo dice, vengo de rodear la tierra, de recorrerla de un extremo a otro, es decir, yo hago lo que quiero, yo estoy libre, yo domino sobre todo esto es mío. El Señor es quien toma la iniciativa en el diálogo. A mi forma de ver, esto es opinión. Dios sabe por dónde viene Satanás. Y Él está 2 pasos delante. De todos los temas y de todas las personas,
Mire lo que le dice Dios. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Son palabras de bendición y de confirmación que vienen de la misma boca de Dios. Es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Amado hermano, esa es la alabanza que yo quisiera un día, que por gracia el Señor dijera de mí y de cada uno de nosotros: buen siervo, este es mi buen siervo fiel. Ahora, Satanás conoce a Job. Déjeme decirle que yo tengo sospechas de que Satanás tenga el récord de la ID internacional, universo, que él sepa la fecha de nacimiento de todo el mundo y que sepa las personas que viven en el mundo por nombre y apellido. Que pudiera ser, pero como que él no es omnisciente. Pero conocía a Job. Los que son bien conocidos por Dios son bien temidos por el infierno. Por tanto, no importa el galardón que el Señor tenga para ti en el cielo, tú puedes ser blanco de las acusaciones y de los ataques del diablo. Nadie es intocable, nadie es invulnerable a los ataques del enemigo. No se trata de tu unción, no se trata de tu conocimiento espiritual, no se trata de cuánto recites la Biblia, se trata de que eres ser humano, hijo de Dios, y Satanás se te opone porque sí. Dice: ¿acaso te honra Job sin esperar nada, de balde por gusto, así porque eres bueno? Ahí viene la acusación, es una serpiente. ¿Acaso no está bajo tu protección? ¿Por qué lo sabe Satanás? Dime, mamá. Porque ha tratado de tocarlo y no ha podido. Ha querido, pero no. Esto es un diálogo que ya se sabía por dónde venía, hermano. Está bajo tu protección. Su familia y todas sus posesiones. Es decir, que ya hasta ese punto, en ese momento, ya la había intentado. De tal modo has bendecido la obra de sus manos, su rebaño, su ganado y toda la tierra. Pero extiende tu mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le dice Dios. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición que a él no le pongas la mano encima. Dicho eso, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Qué te dice esta última frase? Y ese sí, estaba ansioso porque le dieran un ok. ¿Qué más? Sí, que el enemigo puede tramar lo que quiera, puede querer lo que quiera, pero tú perteneces al Señor y solo en la soberanía de Dios y en el poder y el propósito de Dios, Él puede encontrar un lugar para llegar a ti. De tal manera que si la oposición, la opresión, la enfermedad, la escasez que venga por origen de Satanás, no todo viene de él, pero por origen de él, no va a llegar a tu vida sin un buen propósito. De tal manera que los hijos de Dios pueden vivir seguros, tan protegidos, tan guardados. Dice en una segunda cita, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Satanás vino, ¿saben lo que hizo? Todo el estrago que causó. Satanás no pudo robar la adoración de Job. Y Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mujer, no seas necia, cállate. Hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo desde la perspectiva humana. Cállate. Capítulo 2 viene entonces en un día los ángeles y también se presentó Satanás. Capítulo 2. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes?
misma respuesta. Él no cambia de hacer el mal. Dice lo nuevo: aunque tú me instaste, dice Dios, contra él para arruinarlo sin motivo, todavía él se mantiene firme en su integridad. Amado hermano, déjame decirle, dame hacer un alto. Una de las razones por las cuales las tentaciones, las pruebas y la oposición del diablo llegan a los hijos de Dios, porque cuando los hijos de Dios permanecen en adoración a Dios, en deleite en Dios, por quien Él es y no por lo que Él le ha dado y no por lo que Él le da a su favor. Cuando los hijos de Dios permanecen en esa fe leal, eso es una victoria sobre Satanás, anticipada ante la derrota total. Nosotros participamos en las victorias de Dios en este mundo. Cada uno de nosotros somos sus soldados, oficiales, capitanes y generales, que estamos librando batalla en cada momento, que permanecemos fieles en adoración. Una por otra cosa, Nueva Versión Internacional. Mira, la vida del hombre es lo más apreciado, dice Satanás. Todo lo va a dar por su vida. Extiende tu mano, hiérelo a él, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, Satanás. Job está ahora en tus manos. Y él pone un nuevo límite. Respeta su vida. Un paréntesis, lo que nos quiere decir que Satanás puede tomar también la vida del ser humano. Pero, una vez más, es Dios quien está estableciendo los límites de su obrar. Cuando Satanás se retiró de la presencia del Señor, vino a afligir a Job con una dolorosa úlcera, desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, sentado en medio de la ceniza, tomaba un pedazo de teja para rascarse. Amado hermano, tú puedes darte cuenta que el enemigo no tiene ni un ápice de compasión, pero el Señor tiene la victoria para ti. Él puede quitarte, Satanás puede quitarte lo que posees. Satanás puede quitarte hasta la salud, pero no puede quitarte la fe y la adoración. Si tú guardas eso, el Señor es Jehová que da y es Jehová que quita, pero es también el Dios que restituye lo que se te ha quitado. Cuando llegamos al final de la historia, Él tiene más hijos. Por cierto, los juicios de los hijos se les quitó porque había un juicio sobre esos hijos que no honraban a Dios. Él tenía que hacer sacrificio por sus hijos porque sus hijos estaban de una parranda a otra, de una parranda a otra y no tenían a Jehová. Entonces por ahí vino el juicio. Ese juicio, dentro de perder toda la cosa, vino también como una disciplina para su esposa. Su esposa, que nos damos cuenta que no tenía el corazón bien centrado. Dice, ¿lo has perdido todo? ¿Para qué vivir? Como diciendo, la razón de vivir es lo que uno tiene. Entonces, Dios le da pita a Satanás para cumplir sus propósitos justos, le establece sus límites, pero al final lo derriba porque suya es la gloria y suyo es el poder y suya es la victoria. Vamos a Juan capítulo 13, versículos 25 y 27. Señor, ¿quién es? Preguntó él, inclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, ese es el que me va a traicionar. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan,
Satanás entró en él. Luego, ¿qué vas a hacer? Hazlo pronto, dijo Jesús. Aquí vemos a un Judas poseído por el dinero, porque vendió al Señor por 30 monedas de plata. Que ahora, decidido y resuelto de entregar al Señor, dice Lucas que desde que pactó con los enemigos del Señor de entregarlos, desde ese día, no, vamos a decirlo de manera positiva como lo dice Lucas, buscaba cada ocasión para entregar al Maestro. Es decir, que antes que Satanás viene a poseerlo a él, ya su corazón se lo había entregado hace mucho rato. Ahora viene una posesión de Satanás para Judas. Cuando Judas está poseído por Satanás, Satanás viene a morar en la vida. Recuerden que Satanás no es omnipresente. Es una persona angelical, caída, demonio, pero es un ser. Entonces, él viene a tomar a Judas como su casa y morada temporal. De tal manera que lo que iba a hacer Judas de ahí en adelante, iba a hacerlo como un vehículo de la voluntad de Satanás. Yo no sé en qué momento salió Satanás de él, pero la Biblia nos dice que él tenía un gran tormento después de entregar al Maestro. Él devuelve las monedas, pero luego va y, si fuera poco, dice que la rama se partió. Amado hermano, esta es la suerte del obrar tenebroso del enemigo sin el amparo con que contaba Judas. Último versículo, Apocalipsis capítulo 22. Voy a hacer un alto aquí. Cada semana es raro que nosotros, por lo menos yo, no vaya al menos 2 veces a Target. Está en la misma esquina de la casa y caminando puedo ir. Mis padres también van. Me encanta ir a la sesión de juguetes. Una de las cosas que estoy loco porque crezca Ezra es por comprar los palitos para armar las columnas y ir quitando los palitos. ¿Cómo se llama eso? Ni aunque me lo repita 10 veces. Eso quiero comprar. Siempre voy a mirarlo, por ahí voy a ver si el precio. Siempre voy. Pero aquí, a este lateral de aquí, de espalda ahí está la línea de los juguetes, de espalda aquí, en la cabeza así de la línea, está la Wii. ¿Tiene otro nombre en inglés? Amado hermano, ustedes saben qué cantidad de niños y adolescentes han vendido su alma a cualquier demonio jugando la Wii. No es película. Lo que viene a colación de que con el enemigo no se juega. Mira, no son pocos, y también miembros de la familia pueden dar testimonio de eso, no son pocos los cristianos curiosos que se sacan su susto. No, yo voy a ir a un bembé a ver qué es lo que hacen ahí. Eso es en Cuba. Voy a ver un bembé, que además hay cake. Hay cake. Hay cake. No, cake ni cake. Cake. ¿Sabes qué? Yo tengo un noviecito igual. Voy a ver qué dicen las cartas. Yo sé que eso es juego, pero como un juego. Vamos a ver qué dicen las cartas. Era un poquito más yuma, más americano. Pero ¿entiendes? ¿Cuánta gente juega con el mono alando de la cadena? No, man. No, de ninguna manera. No te pase ni por la mente hacerle una oración a San Lázaro porque Dios se demore. No juegues con el enemigo.
No, voy a ir a tal casa. No, voy a sacar fuera ese demonio. Tú verás que yo voy a limpiar esa casa y voy a acabar con todo aquello porque yo sí soy. No, pero estás en oración, estás en santidad, has buscado al Señor, estás lleno del Espíritu Santo, vas en el nombre del Señor, vas a glorificar. No juegues. No juegues con el enemigo. Mira Judas, cómo termina. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, termino. 12:7. Se desató entonces. Recuerda que Apocalipsis es una revelación en visión a un solo espectador, que es Juan. Dice, se desató una gran guerra en el cielo. Una vez más aparece Miguel. Y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Bueno, esto es interesante, está lindo esto. Así fue expulsado el gran dragón. ¿Quién es ese dragón? Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra luego de oír en el cielo una gran clamor. Ha llegado ya la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba de día y de noche delante de Dios. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje, eso es el evangelio, del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense, cielo, ustedes los que lo habitan, pero ay de los que están en la tierra y el mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Amados hermanos, este pasaje es extraordinario, pero algo que debe quedar en nuestro sabor, sin estudiarlo más, es esto. Satanás sigue haciendo lo suyo, acusando, atacando, enfrentándose y haciendo guerra al ejército de Dios. Pero Dios siempre vence. Y lo ha desarmado. ¿Cuál es el arma de Satanás? La acusación por una realidad. Todos los hombres somos pecadores. Pero la primera razón por la cual nosotros, como hijos de Dios, vencemos a Satanás es porque la sangre del Cordero nos ha limpiado de nuestros pecados y Él se ha quedado desarmado. Aunque tenga razones, Dios tiene la suya. No porque Él dijo, no porque Él hizo, no porque su vida pasada tú verás que yo te voy a sacar hasta el último trapo sucio. Y espera, borrado. Lo tomé todo, lo puse en el fondo del mar. Puse a mi hijo al este, sus pecados al oeste. Nunca se van a encontrar. Si te parece poco, cogí el acta que tú tenías, búscalo que no la encuentras. La crucifiqué juntamente con Cristo y exhibí su victoria en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Quedó desarmado. ¿Qué podrá decir? Si eso fuera poco, Cristo vive para interceder por nosotros de día y noche delante del Señor. Si eso fuera poco, dice, no pequemos, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Quedó desarmado. Que guarde la lengua donde no le dé el sol. Lo segundo es que quienes vencen predicando el Evangelio. Predicar el Evangelio es proclamar la victoria de Cristo. Predicar el Evangelio es traer la victoria de Dios a la vida de las personas. Predicando, vencemos. Además de eso, dice que la manera en que estimamos lo que es importante. Dice que los que vencieron no estimaron su vida tan preciosa como para huir de la muerte, sino que guardaron los valores del reino de Dios, aunque le costó la vida. Eso es vencer. Al estilo de Job, aunque él no terminó en muerte,
Job y los hijos de Dios valoran más el tener a Dios y perderlo todo que guardarlo todo y dejar a Dios atrás. Amado hermano, Satanás seguirá siendo de la suya, pero no podrá hacerla con los hijos de Dios, que se guardan en el poder y en el amparo del Dios Altísimo. Cristo triunfó y su victoria es también la mía, es también la tuya. Pero hay que presentar batalla, hay que estar preparado, hay que estar en alerta, hay que estar en oración, hay que estar en unidad espiritual, hay que estar en predicación y en extensión del reino de Dios. Hay que estar en Cristo y el enemigo no te tocará. Es más, Dios quiere usarte a ti para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos espirituales, para proclamar el evangelio y los sordos escuchen la salvación de Dios. Dios quiere usarte a ti para liberar a los que están en tinieblas, que tú entres en territorio enemigo. Y dice la Biblia, este es el sentido de Mateo capítulo 16, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No es la iglesia quien está amurallada y el enemigo dando golpes, no, es el enemigo quien está amurallado y son las puertas del infierno las que no van a prevalecer cuando el ejército de Dios vaya ahí, golpee con poder de Dios, derribará su fortaleza. Debemos poner esto en perspectiva. Quien está derrotado y quien está en temor y quien está temblando es el reino de las tinieblas. Y el reino de Jesucristo es quien está avanzando y conquistando. Esa es la esperanza y la perspectiva de la palabra del Señor para sus hijos. A Dios sea toda la gloria. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias porque tú haces la luz y todo se hace evidente y claro. Pedimos, oh Señor, que nosotros podamos estar alerta, presentar batalla y experimentar victorias. Ayúdanos a pelear con armas espirituales de luz y que podamos nosotros, Señor, ser usados por ti para traer también tu luz a quienes todavía no la tienen. Gracias por NCC. Gracias, Señor, por esta luz que tú pones en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Feliz noche, hermano. Que el gozo del Señor siga alimentando tu corazón.